Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Escucha, si estás luchando en algún área de tu vida, en serio te animo a invertir los siguientes 30 minutos y sentarte y entrar en la palabra de Dios conmigo. Compartiré cosas que serán útiles para ti. Traerán ánimo a tu alma y fuerza a tu espíritu. Creo de verdad con todo mi corazón que te beneficiarás si pasas este tiempo conmigo en la palabra de Dios. Hoy tengo algo en mi corazón que podría cambiar tu vida. La Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Algunas personas tienen una fe encasillada para una pequeña área específica, pero de hecho tiene que ver con tantas áreas diferentes de nuestra vida. De hecho, es el entretejido en toda la tela de nuestras vidas, la moneda en el cielo. Y quiero hablarte sobre 3 áreas específicas que la fe impacta durante nuestro tiempo aquí juntos. En las Escrituras, relacionado a la fe, hay varias acciones físicas diferentes o posturas que se mencionan para describir la fe. Una es mantenerse. La Biblia habla de mantenerse en la fe. La segunda es caminar. Las Escrituras hablan sobre caminar por fe y no por vista. Y la tercera es correr. Estas 3 acciones físicas se conectan en las Escrituras con la fe y las 3 tienen que ver con cosas diferentes. Mantenerse tiene que ver con un evento positivo o negativo, en general negativo, donde estamos en medio de una tormenta, confiando en Dios y sus promesas. Caminar por fe tiene que ver con nuestra vida sistemática diaria y vivirlo día a día, pero la carrera es una vida y las Escrituras hablan sobre correr la carrera y mantener la fe. No solo es algo diario, no solo es una cosa de una vez, es dar un paso atrás y ver la imagen completa. Hablamos de esas 3 cosas. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 1. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 1 y verso 24. Pablo escribe estas palabras. 2 de Corintios 1:24, no es que les impongamos la fe, somos colaboradores para su alegría, pues por la fe se mantienen. Por fe estás firme. Vayan una página atrás, el último capítulo de 1 de Corintios 16 y verso 13. Vigilen, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Otras traducciones dicen, manténme firme en tu fe, hazla muy personal. Así que estamos firmes por la fe. Y es interesante, si revisas las Escrituras, varias veces cuando el pueblo de Dios enfrentó obstáculos insuperables, lucharon con cosas que en su capacidad no podrían haber resuelto, Dios les dio la instrucción de soportarlo, de estar firmes, y quiero que vean rápido una de estas instancias. Vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver muchos versos hoy, así que prepárense. 2 de Crónicas, capítulo 20, y verso 1. Pasó. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Josafat es el rey de Judá. Y todas estas naciones habían unido a sus ejércitos, unieron fuerzas y eran muchos más que Josafat y el ejército de Judá. Llegaron a acercarlos y declarar la guerra contra el rey Josafat y el pueblo de Dios. Les ganan con armas, les ganan con hombres. Las cosas se ven muy sombrías. El pueblo de Judá se unió con Josafat y comenzaron a orar. Y en la oración, Josafat hace algo muy importante. De hecho, cita una de las promesas que Dios le hace.
Dios había hablado a través de Salomón hacía muchos años y le prometió que cuando estuviera en problemas, incluso debido a sus pecados, sin importar lo que pasara, plaga, hambruna, espada, guerra, lo que fuera, si se volvía a su templo, en esencia es una forma externa de simbolizar que internamente vuelvo a Dios, y si oras, escucharé desde el cielo y te liberaré. Incluso si estás en cautiverio, te daré favor con ellos y te soltarán y te traeré de vuelta. Fue una promesa increíble. Pero como todas las promesas de Dios, no son automáticas porque se prometieron, tienen que recibirse. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, por fe recibieron las promesas. Muchas promesas de Dios no se cumplen, están latentes con potencial, pero alguien necesita arrebatarlas. Y Josafat hace eso y cita, vean una parte en el verso 9. Cuando sobrevenga una calamidad, espada, juicio, peste o hambre, estaremos frente a este templo y en tu presencia, pues tu nombre está en este templo. Clamamos a ti nuestra aflicción. Tú nos escucharás y nos salvarás. Está citando a Dios lo que Él prometió y luego actuaron en la promesa. Están haciendo lo que la promesa dice, pero además de citar la promesa, y creo en hablar la palabra, y creo en ser transparente ante Dios, y muchos no lo entienden. David dijo, derramé mi queja ante Dios. Y veías a David cuando era completamente crudo con sus sentimientos hacia Dios, pero lees en Salmos que antes de salir se conecta con Dios y sale con una promesa, sale regocijándose. Comienza el Salmo lamentándose, pero termina con la palabra de Dios en sus labios. Y Josafat cita la promesa, pero también es transparente sobre lo que él y las personas sienten. Verso 12, Dios nuestro, ¿no vas a juzgarlos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están sobre ti. ¿Has estado así? Sin poder y sin saber qué hacer, con problemas muy grandes, dificultades más allá de tu capacidad y parece que no hay solución ni forma de escape. Tal vez necesitas tomar la postura que Dios le instruyó al rey y a las personas que tomaran. Después de comenzar a orar, Josafat dijo, nuestros ojos están en ti, y cita la promesa de Dios. El Espíritu del Señor viene sobre un profeta llamado Jaasiel y habla en nombre de Dios, y estas son las instrucciones que Dios les dio. Verso 17 del mismo capítulo. Ustedes no tendrán que pelear en esta batalla. Posiciónense, quédense quietos y vean la salvación que el Señor les dará, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo el Señor estaré con ustedes. Y salieron al día siguiente contra ellos y obtuvieron una victoria tremenda. Por el sobrenatural poder de Dios. Quédate quieto y ve. Voy a darles una interpretación de eso. Siéntate y disfruta la vista. Mira lo que yo hago. La palabra ver, literalmente en hebreo, esa en particular, es observar algo alegremente. Conlleva esta idea de anticipación y alegría. Cuando Dios dice, quédate quieto y ve. Mi salvación, mi liberación, en esencia dice, oye, ya oraste, ya pusiste en acción la palabra. Ahora quieto y observa y ve lo que yo hago. 1932, San Diego. La aeronave más grande que se haya creado en nuestro país, la USS Akron, estaba en San Diego. La cosa era enorme, más metros cúbicos de los que tenía el Hindenburg. Pero era muy difícil de maniobrar y las ráfagas de viento harían que se levantara y bajara. Era difícil de aterrizar. Y cuando la bajaban tenía estos cables que caían y 200 hombres tenían que sujetar los cables y asegurarla a la tierra. Pero a veces se levantaba y una ráfaga de viento llegaba y los cables subían y bajaban. Es San Diego. Y los chicos habían tomado el cable, una ráfaga de viento levantó la parte de atrás y el agua que usaban para estabilizarla comenzó a salpicar y perdió balance y la parte de atrás comenzó a levantarse y algunos de los hombres tuvieron la prudencia de soltar los cables, otros no y comenzaron a caer uno por uno al suelo, piernas fracturadas, uno tras otro. Hubo 3 hombres que nunca tuvieron la prudencia de soltarlo
y fueron levantados en el aire cientos y cientos y cientos de metros. Y después de unos minutos uno de ellos no tuvo la fuerza y cayó y murió. El segundo, unos minutos luego, cayó y murió. Todos esperaban que el tercer hombre cayera. 10 minutos, no podían creer que tuviera la fuerza de aguantar. 15 minutos, media hora, dijeron, tendrá que caer ya. 1 hora y no había caído. 1 hora y 15 minutos, 1 hora y media, 2 horas y no había caído, no podían creerlo. Finalmente bajan el dirigible y el chico se vuelve un héroe y dicen, ¿cómo te sujetaste tanto tiempo? Y él dijo, tenía cable extra, lo até alrededor de mi cintura. Y de hecho yo ya no estaba sujetando el dirigible me sujetaba a mí. Y leí la entrevista, la parafraseo, pero básicamente dijo, me recliné y decidí disfrutar la vista. Y sabes, Josafat y el pueblo tomaron esa promesa y literalmente ataron la promesa de Dios a su alrededor. Y Dios dijo, bueno, no se muevan y disfruten la vista. Y amigo, cuando tomas una promesa de Dios y pones tu confianza en ello, la atas alrededor y cuando haces eso, en esencia pones tu mano en la de Dios. Y puedes relajarte y aflojarte porque no tienes la fuerza, pero Dios te sujetará y no te soltará. Nuestro nieto menor, Sawyer, es un poco salvaje, intrépido, y es increíble verlo, pero significa que debes vigilarlo todo el tiempo. Pasaron una noche con nosotros, Janet llevó a Asher a la escuela, Sawyer se sentó en la cama conmigo y jugábamos, y luego decidimos, él dijo, vamos abuelo, levántate, y me levanté, tiene 2 años. Llegamos a la planta alta, tenía un vaso de agua en la mano, se estiró y me dio la mano. No dijo nada, no dijo qué haría, solo saltó, dio un brinco. Qué bueno que lo sujeté bien. Y luego volvió a saltar hasta abajo de las escaleras un paso y lanzó algo y lo hizo. Si no le hubiera estado dando la mano, habría caído por las escaleras. ¿Y saben qué? Su mano pequeña no tenía la fuerza para sujetarme, pero la mano del abuelo, sí. El abuelo no iba a dejar que ese pequeño cayera. Y cuando pones la confianza en una promesa, pones tu mano en la del Padre. Y Él te va a sujetar. Mantenerse firme. Ver la salvación de tu Dios. Sujetar una promesa. Y cuando Dios dice mantente, no significa, bueno, no hay actividad. Dios dice que no tendrás que pelear la batalla, pero aún tenían que hacer una parte. Tenían que salir. Una de las cosas que deberías considerar es algo que haces mientras estás quieto. Ellos se unieron y consultaron, enviaron las alabanzas frente a ellos y salieron a alabar a Dios. Caminaron 30 kilómetros, alabado el Señor porque su misericordia perdura para siempre. Y mientras adoraban, Dios embistió contra los hijos de Moab, Amón y Monte Seir, los destruyó. La adoración nunca es una pérdida de tiempo. Hablé con una señora en la iglesia, fue sanada hace años, tenía cáncer y el doctor le mandó a hacer rayos X y se veía como un cúmulo grande de uvas deformes, tenía un gran cúmulo de tumores. Y durante la reunión de adoración, la presencia de Dios vino a ella, sintió que sanó y volvió a ver al doctor, regresó con nuevos rayos X, todo el cúmulo de tumores desapareció. Hablé con ella, la vi en un funeral tiempo atrás y le pregunté sobre eso. 23 años luego, dijo, pastor, sigo sana. 23 años después, esos tumores nunca volvieron a mi cuerpo. Mientras ella adoraba en la reunión, Dios embistió al cáncer en su cuerpo. La segunda cosa que debes considerar mientras estés firme es escuchar. Habacuc dijo, me mantendré alerta, estaré pendiente de lo que me diga. Es Habacuc 2:1. Alerta y pendiente. Porque a veces hay instrucciones. Cuando Moisés estaba en el Mar Rojo, con todo Israel, el faraón y su ejército se acercaban. Moisés dijo casi las mismas palabras que leímos aquí. Dijo, hey, estén alerta y vean la salvación de Dios con ustedes. No necesitarán pelear. Pero luego hubo instrucciones. Dios le dijo a Moisés, dile a las personas que avancen y tú extiende tu vara sobre el mar.
A veces cuando nos mantenemos firmes, sí, debemos estar adorando, pero necesitamos escuchar. Porque Dios quiere guiarnos y escuchar esa guía puede ser tan importante. Y un tercer pensamiento, debemos considerar las obras de Dios. ¿Han leído el libro de Job? Es un libro increíble. Casi todo es una conversación que se tiene en un día. Algunas personas no entienden. El Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, habla sobre el libro de Job, y el único verso que el Nuevo Testamento comenta sobre el libro de Job es que Job recibió misericordia de Dios. Y si lees la historia, la Biblia dice que Dios cambió el cautiverio de Job y todo lo que perdió fue restaurado. Pero hubo un momento en que perdió su salud, su riqueza, su familia, sus hijos fallecieron, su esposa está en tal aflicción que dice, maldice a Dios y muere. Ya termina. No es de mucha ayuda en esa etapa en particular. Y Dios le dice a Job algo en el capítulo 37 que se volvió uno de los puntos importantes de cambio en cuanto a recuperar lo que perdió. Dios le dice esto: escucha, oh Job, mantente firme y considera las maravillosas obras de Dios. Mientras estás firme, dedícate a reflexionar. Reflexiona en la naturaleza, piensa en la bondad de Dios en tu vida. Tenemos un libro en casa llamado La Gloria de Dios, es un libro de mesa, y es foto tras foto del telescopio Hubble. Muestra constelaciones, nébulas, cúmulos de estrellas. Y honestamente te digo, y he leído el libro muchas veces, y creo que no he visto el libro una sola vez sin que me ponga a llorar. Estoy tan impresionado de la magnitud y la belleza y la expansión de Dios. La Biblia dice que sostiene los cielos con la palma de su mano. Acampé con unos amigos una vez en Sierras. Uno de mis amigos y yo estábamos en esa playa rocosa, frente a un lago remoto. Nos alejamos de la fogata para ver las estrellas. No había luna y solo estaba... Olvidas cómo se ve el cielo cuando vives en una ciudad. Y mirábamos todas estas estrellas y yo pensé en Dios y lo poderoso, lo grande que es, y me incliné y dije, ¿sabes qué? Es muy tonto que nos preocupemos por pagar la renta, ¿verdad? Me topé con la futilidad de la angustia. Parecía la cosa más ridícula del mundo preocuparse cuando sirves a un Dios que es tan enorme y tan poderoso. Y no solo es enorme, te cuida. Sabe lo que sucede en tu vida. Te haría bien que fueras a la playa, te estacionaras atrás de la arena y vieras el Pacífico por un rato. Hay criaturas ahí que nadie ha descubierto aún. Y ese es Dios. Ese Dios te da la mano. Nos mantenemos por fe en un poderoso Dios. Ahora, en segunda, pasamos a caminar, y solo lo cito, 2 de Corintios 5:7, dice, caminamos por fe, no por vista. En contexto, habla de que esperamos que nuestra redención sea completa, que Cristo vuelva y nos dé cuerpos glorificados. Mientras tanto, caminamos por fe, caminamos por la sustancia de las cosas que se esperaban, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1 nos da la definición de la fe. Caminamos por fe, no por vista. Mantenerse tiene que ver con confiar en Dios y envolvernos en una promesa en medio de una tormenta. Pero caminar tiene que ver con lo que hacemos a diario, cómo vivimos nuestra fe día tras día. Caminamos por fe. Vayan conmigo al libro de Romanos, por favor, capítulo 4. Romanos, el 4º capítulo. Aquí habla de Abraham, que más que cualquier otro individuo, salvo nuestro Señor Jesucristo, claro, Abraham es alguien a quien seguir cuando hablamos de fe. Y este verso lo deja muy claro. Ya seas judío o gentil, dice que debemos seguir los pasos de la fe de Abraham. Romanos 4,
y verso 12. Dice, cada uno... Disculpen, estoy en otro capítulo. Es un verso muy bueno, pero era el verso equivocado. Romanos 4:12. Y el padre de la circuncisión, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Debemos caminar en los pasos de la fe que nuestro padre Abraham dio. Una traducción dice que debemos seguir los pasos de la fe de Abraham. La Biblia dice muy específicamente en el Nuevo Testamento, nos habla de varios aspectos de la fe de Abraham. Podrías decirlo así, que hay varias huellas muy distintivas que la fe de Abraham ha dejado en la arena del tiempo. Y debemos seguirlas. Y solo quiero ver 3 de esas huellas brevemente. Si caminamos por fe, necesitamos poner los pies en las mismas huellas y caminar el mismo camino. Hebreos capítulo 11. Vayan conmigo rápido. La primera la llamaremos la huella de la obediencia. Hebreos 11, verso 8. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado para ir a un lugar que recibiría como herencia, y salió sin saber a dónde iba a ir. Dios no le dio un mapa. Dios no le dijo dónde terminaría. Dios solo dijo, anda y yo te guiaré. Lee la historia en Génesis 12, más tarde en tu casa. Dios dijo, deja a tu familia, deja a tus conocidos, deja tu ciudad. Deja todo, deja tu vida. Y ve a la tierra que te mostraré. Y si haces eso, Abraham, te haré un gran nombre, te bendeciré y serás una bendición, y todas las naciones de la tierra serán benditas a través de ti. Y Abraham se fue en obediencia, sin saber a dónde iba, sin saber qué pasaría luego. Y sé que algunas personas dicen, bueno, debo saber, no puedo irme. Nunca llegarás lejos con Dios, Él no obra así. Dios te da un paso, no te da un mapa. Y debemos caminar en las huellas de la fe de Abraham. Algunos podrían estar ahí, no saben qué viene ahora. Eso no fue una presunción por parte de Abraham. Noten que dice, por fe Abraham obedeció cuando lo llamaron a irse. No dio un paso y derribó el puente y dijo, Dios, debes atraparme. Tenía un llamado muy distintivo, una guía muy distintiva. Amigo, no te bajas del bote e intentas caminar sobre el agua a menos que Él diga ven. Si no, lleva tu traje de baño porque lo necesitarás. Con los años, no sé cuántas personas he visto saltar y decir, bueno, tal y tal lo hizo, funcionó para ellos, funcionará para mí, Dios, aquí voy. Lleva banditas, las necesitarás. Abraham, cuando fue llamado, salió. No sabía todo lo que pasaría, y Dios te dará un paso, y a veces dirás, pero Dios, Él te guiará cuando avances. Yo fui salvado en Oregon, soy del sur de California, pero vivía lejos y no había visto a mi familia en 4 años y tenía una vida para mí allá. Y Dios me llamó a que volviera. Abraham fue llamado a irse de su familia. Dios me dijo, vuelve a tu familia. Dejé todo lo que tenía y todas las relaciones y todo lo que tenía allá y volví solo sabiendo que tenía el sentimiento de que Dios dijo, vuelve, si me obedeces te bendeciré. Y volví, me deshice de todo, dejé mi vida allá por completo y volví en mi viejo microbús 63 al sur de California. Y Dios mantuvo su parte del trato. Algunos de ustedes, ¿qué los está llamando Dios a hacer? ¿Qué los guía a hacer? Necesitan ser obedientes cuando Él les ha dicho que hagan algo. La segunda huella que hallamos se llama la huella del peregrino. Verso 9, de nuevo, por la fe, radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Sabes que Abraham, Sara
Isaac y Jacob no experimentaron el cumplimiento de la promesa? ¿De ver su posteridad, de ver su semilla tan numerosa como las estrellas en el cielo? ¿O la arena de la orilla del mar? Vivieron sin experimentar el cumplimiento de eso. Verso 16. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y para nosotros también, amigos, somos extranjeros en esta tierra. Estamos, pero no somos de aquí. Somos peregrinos, estamos de paso. Sabes, la preocupación es como una mecedora. Te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado salvo a una muerte adelantada. Jesús dijo, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No sobrecargues ese circuito de tu corazón. Suficiente en el día es su propio mal. No traigas las nubes de mañana sobre los rayos de sol de hoy. Dios se preocupa por ti. No es una coincidencia que me veas ahora. Dios se preocupa por ti. Sí, te estoy hablando a ti. Dios conoce todo por lo que estás pasando. Y sí, Él va a arreglar todo para que pases por el cuarto ahora y escuches mi voz y estés sentado ahí escuchándome. Intenta llegar a ti para decirte que te conoce, te ama y va a ayudarte. No eres un número en una lista interminable de Dios y se preocupa por ti. Pon tu confianza en Él. Entrégale tu corazón a Él. No retengas nada en verdad y descubrirás que Él es bueno. Clama en el nombre de su Hijo Jesús hoy y no lo lamentarás. Hasta la próxima.